Let's have awareness then you function tempo. A lo largo de la historia, muchas culturas y tradiciones han intentado desentrañar sus secretos y comprender cómo funciona. Una de estas tradiciones es el budismo, una filosofía y religión que ha desarrollado técnicas para explorar la mente y comprender mejor a las personas. El budismo enseña que la mente es la fuente de todos nuestros pensamientos, emociones y acciones. Es a través de la mente que experimentamos el mundo y nos relacionamos con los demás. Por lo tanto, comprender la mente es fundamental para vivir una vida plena y satisfactoria. Una de las prácticas budistas que nos ayuda a leer la mente de las personas es la meditación. A través de la meditación, podemos entrenar nuestra mente para volverse más consciente y observadora. Esto nos permite notar los patrones de pensamiento y las emociones que surgen en nuestra mente, así como en la mente de los demás. La meditación también nos ayuda a desarrollar la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de los demás y comprender sus pensamientos y sentimientos. Al cultivar la empatía, podemos leer las señales no verbales y captar las emociones de las personas que nos rodean. Esto nos permite responder de manera más adecuada y compasiva a sus necesidades y preocupaciones. Otra técnica budista para leer la mente de las personas es la atención plena. La atención plena consiste en prestar atención consciente al momento presente, sin juzgar ni reaccionar automáticamente. Al practicar la atención plena, podemos observar nuestros propios pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. Esto nos ayuda a desarrollar una mayor claridad mental y a comprender mejor nuestras propias motivaciones y las de los demás. Además de la meditación y la atención plena, el budismo también enfatiza la importancia de la compasión y el amor incondicional hacia todos los seres. Al cultivar la compasión, podemos leer la mente de las personas desde un lugar de bondad y comprensión. Esto nos permite ver más allá de las apariencias externas y conectarnos a un nivel más profundo con los demás. La práctica de la meditación budista para leer la mente de las personas ha sido transmitida de generación en generación a lo largo de la historia. Los monjes budistas, quienes se dedican a vivir en la búsqueda del despertar espiritual, han perfeccionado estas técnicas durante siglos. Una de las formas de meditación utilizada es la llamada meditación de la compuerta, donde se busca observar los flujos de pensamientos que van y vienen en la mente, sin apegarse a ninguno de ellos. Esta práctica permite llegar a un estado de calma y claridad mental, lo cual facilita la lectura de las emociones y pensamientos de las personas. Asimismo, el budismo considera que la mente no es un objeto estático, sino más bien un proceso en constante cambio. Por lo tanto, al leer la mente de alguien, no se trata de interpretarla de forma fija, sino de comprenderla en su dinamismo. Esta comprensión nos ayuda a evitar el juicio y a desarrollar una mayor empatía. Es importante destacar que la lectura de la mente no implica invadir la privacidad de las personas, sino más bien comprender mejor sus necesidades y preocupaciones. La práctica budista promueve un enfoque de respeto y compasión hacia los demás, siempre desde el amor incondicional y la no violencia. La meditación budista para leer la mente de las personas no se limita solo a la observación de los pensamientos y emociones propias y de los demás, sino que también involucra el cultivo de la comprensión y la sabiduría. A través de la meditación y la práctica de la atención plena, podemos aprender a reconocer y comprender los patrones mentales y emocionales recurrentes que nos limitan y afectan nuestra relación con los demás. Por ejemplo, al observar nuestras propias reacciones automáticas y patrones de pensamiento negativos, podemos con el tiempo aprender a liberarnos de ellos y cultivar una mente más equilibrada y compasiva. De esta manera, podemos leer no solo nuestras propias mentes, sino también las de los demás, reconociendo las causas y condiciones detrás de sus acciones y palabras. Además, la meditación budista para leer la mente también implica desarrollar una mayor conciencia de nuestras propias intenciones y motivaciones. Al hacerlo, podemos evitar actuar de manera dañina o egoísta y, en cambio, cultivar una actitud de bondad y comprensión hacia los demás. La tradición budista también enfatiza la importancia de cultivar la paciencia y la humildad al leer la mente de las personas. Reconocemos que nuestras percepciones y comprensiones siempre están sujetas a la impermanencia y la limitación de nuestra propia experiencia. Por lo tanto, es crucial estar abiertos a nuevas perspectivas
y estar dispuestos a aprender y crecer continuamente. La meditación budista para leer la mente de las personas no solo se limita a la observación de los pensamientos y emociones propias y de los demás, sino que también involucra el cultivo de la comprensión y la sabiduría. A través de la meditación y la práctica de la atención plena, podemos aprender a reconocer y comprender los patrones mentales y emocionales recurrentes que nos limitan y afectan nuestra relación con los demás. Adicionalmente, el budismo nos enseña a tomar conciencia de la interconexión de todas las cosas. Esto significa que nuestras mentes están conectadas con las mentes de los demás y con el universo en su totalidad. Al comprender esto, podemos leer la mente de las personas no solo a través de la observación directa, sino también mediante la conexión intuitiva y energética que compartimos con ellos. Es importante mencionar que la lectura de la mente no implica adquirir poderes sobrenaturales o leer los pensamientos de las personas de manera literal. Más bien, se trata de desarrollar una mayor sensibilidad y comprensión hacia los demás, reconociendo sus estados emocionales y necesidades subyacentes. La meditación budista para leer la mente de las personas también se basa en la comprensión de los diferentes estilos de pensamiento y personalidad de cada individuo. Reconocer que cada persona tiene su propia forma única de procesar la información y percibir el mundo nos ayuda a ajustar nuestra comunicación y empatía hacia ellos. Además, el budismo considera que la mente está influenciada por factores externos, como el entorno y las experiencias pasadas. Por lo tanto, al leer la mente de alguien, es importante tener en cuenta los contextos y las posibles causas detrás de su comportamiento o pensamiento en ese momento. La meditación budista también puede ayudarnos a desarrollar una mayor claridad mental y a expandir nuestra conciencia más allá de los límites de nuestra propia mente. Este estado de conciencia ampliada nos permite captar las sutilezas y las energías que hay en el entorno, lo cual nos ayuda a comprender mejor los pensamientos y emociones de las personas. El budismo ha desarrollado diversas técnicas a lo largo de su historia para leer la mente de las personas. Una de ellas es la práctica de la visualización. A través de esta técnica, se invita a los meditadores a imaginar la mente de los demás como un océano tranquilo y claro, libre de turbulencias y pensamientos negativos. Al visualizar de esta manera, podemos cultivar una percepción más profunda de los estados mentales de los demás y comprender mejor sus pensamientos y emociones. Además, el budismo también hace hincapié en la importancia de la escucha atenta para leer la mente de las personas. La escucha atenta implica prestar atención plena a las palabras y al lenguaje no verbal de los demás, sin interrumpir ni juzgar. Al practicar una escucha atenta, podemos captar las sutilezas de las expresiones verbales y no verbales, lo que nos permite comprender mejor los pensamientos y emociones de las personas. Otra técnica budista para leer la mente de las personas es la llamada leer entre líneas. Esto implica prestar atención a las palabras y expresiones utilizadas por los demás, pero también estar conscientes de lo que no se dice. Al observar los silencios, las pausas y las expresiones faciales, podemos captar mensajes y emociones que no se expresan explícitamente. Esta habilidad nos ayuda a comprender mejor los pensamientos y sentimientos de los demás, más allá de las palabras que utilizan. La mente humana es extraordinariamente compleja y diversa, por lo que la lectura de la mente no es una habilidad que se pueda dominar de manera instantánea. Requiere tiempo, paciencia y práctica constante para desarrollarla. Es importante recordar que no todos los individuos son iguales, y cada uno tiene su propio proceso de pensamiento y proceso emocional. Al leer la mente de las personas, es fundamental evitar los juicios y las suposiciones precipitadas. La mente de los demás puede estar influenciada por una variedad de factores, como el estado de ánimo, las experiencias pasadas y las opiniones personales. Por lo tanto, es necesario acercarse a la lectura de la mente con una mente abierta y receptiva. Además, debemos recordar que la lectura de la mente no implica una invasión de la privacidad de los demás, sino más bien una forma de comprender y empatizar con ellos mejor. Es esencial respetar los límites y la confidencialidad de las personas. La meditación budista es una herramienta poderosa para leer la mente, pero no es la única. También podemos aprender de las personas a través de la observación y la comunicación efectiva. Al prestar atención a los gestos, las expresiones faciales y el lenguaje corporal,
podemos captar pistas importantes sobre los pensamientos y emociones de los demás. La lectura de la mente en el budismo también implica la práctica de la compasión y la no violencia. Al leer la mente de las personas, es importante mantener una actitud de amor incondicional y respeto hacia ellos. No se trata de juzgar o manipular a los demás, sino de comprender mejor sus necesidades y preocupaciones. Otra técnica budista para leer la mente de las personas es la llamada escucha profunda. Esto implica estar completamente presente y atento mientras alguien está hablando, sin distraerse ni interrumpir. Al practicar la escucha profunda, podemos captar no solo las palabras que se dicen, sino también el tono de voz, la entonación y el lenguaje corporal, lo que nos ayuda a comprender mejor los pensamientos y emociones de las personas. El budismo también enseña que la mente está interconectada con el universo. Esto significa que nuestras mentes están influenciadas por las energías y vibraciones que nos rodean. Al desarrollar una mayor sensibilidad hacia estas energías, podemos captar las emociones y pensamientos de los demás de una manera más profunda e intuitiva. La lectura de la mente de las personas a través de la meditación budista no se trata solo de comprender y empatizar, sino también de cultivar la comprensión y la sabiduría para evitar la reactancia y el apego a los pensamientos y emociones. Al desarrollar esta capacidad, somos capaces de reconocer que la mente es impermanente y está en constante cambio, lo que nos permite adaptarnos y responder de manera más compasiva a las necesidades de los demás. Además, la práctica de la meditación budista para leer la mente también nos ayuda a comprender la interdependencia de todas las cosas. Reconocemos que nuestros pensamientos y emociones están influenciados por nuestras interacciones con los demás y el entorno. Al tener en cuenta esta interconexión, podemos leer la mente de las personas no solo mediante la observación directa, sino también a través de la capacidad de captar las energías y vibraciones sutiles que compartimos con ellos. Es importante recordar que la lectura de la mente no implica violar la privacidad de los demás, sino más bien cultivar una mayor sensibilidad y comprensión hacia ellos. La meditación budista y la práctica de la atención plena son herramientas poderosas para leer la mente de las personas. A través de la observación consciente y la conexión intuitiva, podemos comprender mejor los pensamientos y emociones de los demás. Sin embargo, es importante recordar que la lectura de la mente no implica invadir la privacidad de las personas, sino más bien cultivar una mayor sensibilidad y comprensión hacia ellos. Al desarrollar estas habilidades, podemos vivir una vida más plena y satisfactoria, conectándonos de manera más profunda con los demás y respondiendo de manera más compasiva a sus necesidades y preocupaciones.